Buen día, mi nombre es Felipe. Vamos a hablar sobre un tema de la materia química analítica correspondiente al tercer semestre de la carrera de Ingeniería Química. Este tema es valoraciones con EDTA. Primero vamos a ver qué es el EDTA. El ácido etilendiaminotetracético o EDTA es un acomplejante que es útil para realizar diferentes valoraciones con iones metálicos. Este acomplejante es muy útil en la química analítica debido a que su reacción de valoración tiene una estoquiometría que le permite tener una relación 1 a 1 con el ion metálico a valorar, independientemente de la carga de este ion metálico. Se utilizan indicadores complejométricos para estas valoraciones con EDTA para detectar el punto de equivalencia en la valoración. A continuación se muestra la molécula de EDTA. Se puede observar que el hidrógeno que está marcado como rojo muestra los lugares donde se forma un enlace con las partes de la molécula. Se puede observar que son 6 espacios para el hidrógeno. Okay. Esto significa que ya sea hidrógeno sea un ion metálico, el EDTA es capaz de aceptar 6 iones de una sustancia sin cambiar la estequiometría o la proporción. Se puede observar también que los hidrógenos que reaccionan como se muestra aquí son los primero son los 4 que se refieren a los protones carboxílicos y después reaccionarían los que son los protones de amonio que se encuentran en el centro de la molécula. El EDTA puede tomar diferentes formas iónicas. Esto es que al añadir una cantidad determinada de iones a esta molécula va a cambiar su carga y su forma iónica. El EDTA libre tiene una carga de -4, como se puede observar en el recuadro naranja que se muestra en la parte inferior. Al ir añadiendo, por ejemplo, un ion de hidrógeno, se obtiene la forma correspondiente al recuadro azul que se encuentra en la parte inferior derecha. Y así, al ir añadiendo diferentes cantidades de cationes, va a ir cambiando la carga y puede obtener estas 7 formas distintas, lo que es el EDTA. Ahora vamos a ver qué es la fracción de EDTA. La fracción de EDTA es la relación entre la concentración del EDTA libre y la suma de las concentraciones de las diferentes formas iónicas posibles del EDTA. Se puede observar que se puede mostrar como lo muestra la ecuación en la parte derecha, que sería la fracción de ETA, que está representada por alfa, es igual a la concentración del EDTA libre entre EDTA. Esta fracción depende de la concentración de hidrógeno en una muestra. Se puede observar que por ende va a depender del valor del pH a la que esté tamponada la muestra. Esta tabla muestra para un valor específico de pH cuál es el valor correspondiente de esta fracción de EDTA. Ahora, se puede observar que esta es la reacción de valoración de EDTA con cualquier compuesto metálico que es representado por la letra M con una carga N, como se muestra aquí. Se observa que un ion metálico reacciona con el EDTA libre para producir un complejo. La expresión
de la constante de formación de esta reacción, es decir, la reacción de valoración, obtiene la siguiente forma, como se muestra en la parte inferior. Ok, entonces esto nos dice que dependiendo del ion metálico con el que reaccione el EDTA, va a cambiar el valor de esta constante. Entonces, esta tabla demuestra para diferentes iones metálicos cuál sería el valor del logaritmo base 10 de esta constante. Hay datos para litio, sodio, potasio, berilio, etc. Es importante mencionar que los datos de esta tabla están medidos a una temperatura de 20 grados Celsius y una concentración del respectivo ion metálico de 0.1 molar. A menos que se indique lo contrario, por ejemplo en el caso del manganeso, que se indica una temperatura de 25 grados Celsius, o el caso del hafnio, que indica una concentración molar de 0.2. Ahora, al relacionar lo que es la fracción de EDTA que depende del pH y lo que es la constante de formación que depende del ion metálico con el que reaccione el EDTA, se va obteniendo la siguiente expresión, que sería la constante de formación condicional. Eso se obtiene en la parte superior. Se puede observar la fórmula de la fracción de EDTA. Al despejar para la concentración de EDTA libre, se obtiene la fórmula que está abajo. Ahora, se obtiene también lo que es la fórmula de la constante de formación. Al sustituir en esta fórmula la expresión para la concentración del EDTA libre, se puede observar la fórmula que está debajo de la segunda flecha. Ahora, al pasar la fracción de ETA multiplicando, se obtiene un nuevo término. Este nuevo término se puede observar en la ecuación de la parte inferior en la pantalla. Es la constante de formación condicional y tiene estas dos igualdades. Bueno, vamos a ver cómo se aplican estas ecuaciones en una valoración. Vamos a ver un problema. Dice, calcule la curva de valoración de la reacción de 50 mililitros de ion calcio 0.04 molar tamponado a un pH de 10 con EDTA 0.08 molar. Se puede observar pues, la reacción de valoración. Primero que nada es importante calcular el volumen de equivalencia. A partir de el volumen inicial de calcio y con la concentración molar de calcio podemos calcular los moles de calcio. Ahora, con la relación estequiométrica de 1 a 1 que tiene el calcio con el EDTA, se calculan los moles de EDTA. Con la concentración de EDTA se pueden calcular el volumen en litros de EDTA. Ahora, con la conversión de litros a mililitros, se obtiene que el volumen de equivalencia es de 25 mililitros de EDTA. Ahora, con un pH igual a 10, se obtiene el siguiente valor de la fracción de EDTA obtenido de la tabla mencionada anteriormente. Observando que el EDTA reacciona con calcio y con los datos de la otra tabla, la de las constantes de formación, se puede calcular la constante de formación, que sería igual a 4.9 por 10 a la 10. Al obtener la constante de formación y la fracción de ETA, se puede calcular la constante de formación condicional, que tendría un valor de 1.8 por 10 a la 10 y va a ser utilizada en diferentes cálculos a lo largo de este problema. Ok, en una valoración es clave identificar tres puntos distintos. Sería antes del punto de equivalencia, es decir, mientras se va añadiendo
EDTA y todavía no reacciona estequiométricamente el EDTA con el ion metálico. Otro punto importante es el punto de equivalencia. Es cuando se le ha añadido suficiente EDTA a una solución para que reaccione estequiométricamente con el ion metálico. Y el último punto que es importante sería después del punto de equivalencia, es decir, cuando se le ha añadido más volumen todavía del EDTA que el que se requiere estequiométricamente para que reaccione con el ion metálico. Estos tres puntos son claves para obtener una curva de valoración y hay diferentes maneras de calcularlo. Vamos a ver primero que nada antes del punto de equivalencia. Se obtiene primero que antes del punto de equivalencia se le ha añadido menos EDTA del necesario para que se consuma todo el ion metálico en la muestra. Entonces, la concentración del ion metálico se calcularía con la siguiente fórmula, en donde el primer término sería el volumen de equivalencia, en este caso sería 25, menos el volumen añadido de EDTA hasta el momento. Todo eso dividido entre el volumen de equivalencia. Ahora se multiplicaría el segundo término, que sería la concentración inicial del ion metálico en la muestra. Y esto se multiplicaría al tercer término, que sería el volumen inicial del ion metálico entre el volumen total de la muestra, es decir, el volumen inicial del ion metálico más el volumen que se le ha añadido del valorante EDTA. Entonces, si tomamos un punto, por ejemplo, si se añaden 5 mililitros de EDTA a la solución 0.040 molar de 50 mililitros de ion calcio, entonces al sustituir estos valores en la fórmula de arriba se obtiene que la concentración de calcio en ese punto, es decir, al haber añadido 5 mililitros del valorante EDTA, es 25 mililitros, que sería el volumen de equivalencia, menos 5 mililitros añadidos de EDTA, todo dividido entre 25 mililitros, que sería el volumen de equivalencia, por la concentración inicial del ion calcio, que sería 0.04 molar, por el volumen inicial de la solución de ion calcio, que sería 50 mililitros, entre el volumen total, que serían esos 50 mililitros iniciales del ion calcio, más los 5 mililitros que se le han añadido del valorante EDTA. Al hacer estas operaciones y la respectiva multiplicación, se obtiene un valor para la concentración del ion calcio de 0.0291 molar. Ahora, para una curva de valoración es importante identificar qué es lo que se va a graficar. En el eje de las abscisas, es decir, la X, sería el volumen de EDTA que se va añadiendo. Y en el eje de las ordenadas, es decir, el eje de las Y, se graficaría el valor del potencial de la concentración de calcio en la muestra. Entonces, para poder realizar esta gráfica, pues es necesario calcular el potencial en cada uno de los puntos analizados. En este caso, el potencial se calcula con menos logaritmo de la concentración de calcio calculada. En este caso, daría igual a 1.54. Ahora, en el punto de equivalencia, el cálculo es diferente. En el punto de equivalencia ya todo el EDTA reaccionó con el ion metálico y formó el complejo. Ahora se va a considerar que el complejo se diluye en esta solución y esa reacción de dilución va a ser la que se va a considerar para calcular las concentraciones finales de cada uno de los compuestos. Entonces se tiene que la reacción de dilución es calcio más EDTA y pues el que se va a diluir va a ser el complejo de calcio con EDTA. Primero que nada es importante
calcular las concentraciones molares. La concentración inicial de calcio y EDTA sería 0, pues todavía no se iniciaría la dilución. Pero la concentración molar del complejo se puede calcular con la concentración inicial de calcio, que sería 0.04 molar, multiplicado por el volumen inicial de calcio, que sería 50, entre el volumen total, que serían pues los 50 iniciales, más los 25, que sería el volumen de equivalencia. Esto daría igual a 0.0267 molar. Entonces, ahora supongamos que se diluye. Hay una concentración X final de calcio, igualmente respetando las proporciones molares de 1 a 1, se obtiene pues una concentración molar X final de EDTA. Y finalmente, como reaccionó o se diluyó el complejo, pues va a ser la concentración inicial del complejo menos esa X, respetando de la misma manera las proporciones molares. Al sustituir estas expresiones en lo que es la constante de formación de la reacción de dilución, que coincide con la constante de formación condicional, que tiene un valor de 1.8 por 10 a la 10, pues se obtiene la siguiente expresión. La concentración del complejo final, que se mostraría en el denominador, entre la concentración final de calcio, que sería X, por la concentración final de EDTA, que igualmente sería X. Al multiplicar esto, daría X cuadrada en el denominador. Se obtendría la siguiente expresión. Al despejar para X esta ecuación, se obtiene que X, que es igual a la concentración final de calcio, que es igual a su vez a la concentración final del EDTA, tiene un valor de 1.2 por 10 a la menos 6 molar. Al calcular el potencial de calcio, se obtiene un valor de 5.91. Ahora, el último punto en una curva de valoración pues sería después del punto de equivalencia. Para esto se obtiene que ya se añadió más EDTA del necesario para que reaccionara estequiométricamente. Por lo tanto, hay un exceso de EDTA en la solución. Para calcular la concentración del EDTA, ya que hay un exceso, se utiliza la siguiente ecuación, que sería la concentración de EDTA es igual a la concentración inicial de EDTA multiplicada por el volumen que está en exceso, es decir, la diferencia entre el volumen que se le ha añadido hasta el momento de EDTA menos el volumen de equivalencia, y todo esto dividido entre el volumen total de toda la solución. Entonces, si tomamos como ejemplo que se han añadido 26 mililitros de EDTA a la solución, tenemos que la concentración final de EDTA es igual a la concentración inicial, que sería 0.08 molar, multiplicada por el volumen en exceso. Como el volumen de equivalencia es 25, el volumen en exceso va a ser 1, entre el volumen total de la solución, que sería pues 50 inicialmente que había, y se le añadieron 26, pues da un igual a 76. Al realizar esta división, se obtiene que la concentración de EDTA final es 1.05 por 10 a la menos 3 molar. Ahora, es importante también calcular la concentración final del complejo de EDTA con el ion metálico, en este caso el calcio. Esta fórmula es exactamente la misma que se utilizó al calcular la concentración en el punto de equivalencia. Sería la concentración inicial de calcio multiplicado por el volumen inicial de calcio entre el volumen total. Al sustituir estos valores, se obtiene que es igual la concentración del complejo EDTA con calcio a 0.0263 molar. Ahora, también se obtiene lo que es la constante de formación condicional que tiene esta estructura.
Si vemos, hemos calculado la concentración de EDTA, la concentración del complejo de calcio con EDTA y tenemos también el valor de la constante de formación condicional. Con esto es posible despejar para conocer la concentración final de calcio, que daría un igual a 1.4 por 10 a la menos 9 molar. Al calcular el potencial de calcio se obtiene que el potencial de calcio tiene un valor de 8.86. Al tomar diferentes volúmenes tanto antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia, siguiendo un proceso análogo como el mostrado en estos dos pasos, se pueden obtener valores suficientes para realizar una curva de valoración. Y esto es importante para conocer el comportamiento de la concentración de un ion metálico mientras se le va añadiendo una cantidad determinada del valorante EDTA. Esto sería todo por este tema. Les agradezco mucho por su atención.